En 1954, George Orwell escribió 1984, una novela futurista donde solo existían 3 grandes países continentes. En cada casa había un aparato llamado telepantalla, por donde llegaba todo, noticias, entretenimiento, bueno, hasta el estado del tiempo. Pero esas telepantallas en realidad servían para espiar a las personas. Una novela escrita en 1954, ambientada en 1984, y hoy, 40 años después, podemos ver cómo esas pantallas son parte de nuestra vida cotidiana. La ficción superó la realidad, pero muchas cosas, ¿cómo las podemos interpretar? Porque hay que preguntarnos de qué realidad estamos hablando. Podemos verla desde diversos ángulos. Por un lado, usamos dispositivos y pantallas para resolver nuestra vida cotidiana y el exceso genera consecuencias a la salud física y mental. Por otro lado, en casa, las infancias pueden abusar de los dispositivos y cuando los mandamos a la escuela, llegan a planteles sin computadora, sin internet, bueno, vamos, ni siquiera energía eléctrica. Esto genera otro impacto, por supuesto, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Te doy la bienvenida a esta nueva emisión de Expedientes CMN a través, por supuesto, de toda la cadena Mega Noticias. Yo soy Andrés Solís, te invito a que me acompañes a ver la realidad desde todas las perspectivas posibles. Y hoy hablaremos del abuso y la ausencia de la tecnología. Comenzamos. Estamos al borde de otra pandemia. La Organización Mundial de la Salud advierte que por el uso excesivo de pantallas y la caída de actividad al aire libre, en 2050 la mitad de la población sufrirá miopía. Para dimensionar esta alerta hay que poner atención a estas imágenes. Esta es una vista normal, con buen contraste y nitidez. Se observan detalles lejanos y cercanos. Y esta es la vista con miopía, borrosa, sin detalles. Al nosotros estar forzando la visión cercana por más de 2 horas y a distancias menores de 20 centímetros, y esto a la larga se va a traducir en un ojo muy grande, con mucha graduación, que no nos permite ver bien si no usamos lentes. Hoy el 22% de la población mundial, 1.800 millones, padece miopía. En 26 años la cifra aumentará más del doble, a 4.800 millones. Ojo seco y estrabismo son otros problemas oculares, pero no son los únicos. Dolores de cabeza y musculares son los más sencillos. Los graves son obesidad, diabetes, depresión y trastornos del sueño. Cambian los ritmos circadianos, comen a cualquier hora, duermen a cualquier hora, no hay un orden, hay bajo rendimiento escolar. Los dispositivos electrónicos revolucionaron el aprendizaje y la comunicación, pero su uso en exceso es una preocupación urgente de salud, pues bebés e infantes están expuestos más de 2 horas y adolescentes y adultos más de 7. No más de 4 horas al día si somos mayores de 8 años. No más de 2 horas al día si somos mayores de 2 años y no usar dispositivos electrónicos cuando seamos menores de 2 años. Expertos exigen una acción inmediata para que empresas tecnológicas y legisladores protejan la salud de la población. Países europeos han prohibido el uso de celulares en escuelas. En México se han impulsado reformas para restringir el uso de pantallas en bebés y promover el uso adecuado de los dispositivos, pero están congeladas. Los encargados de la salud pública, la educación, pues crear una filosofía, una tendencia, una educación para el uso adecuado y correcto de las pantallas. Mega Noticias, Abel Martínez. El uso excesivo de pantallas afecta a la población mundial, a todos por igual. De hecho, hay más teléfonos celulares que personas en el mundo. Hay que sumarle las tabletas, computadoras, consolas de videojuegos, juegos, pantallas de televisión, que hasta las encontramos en los aviones, en los trenes, en los coches. Y bueno, como siempre, la falta de previsión o la irresponsabilidad adulta termina afectando más a las infancias. No vas a tener televisión, no vas a tener videojuegos y no vas a tener teléfono por los próximos 3 días. Los niños necesitan personas, no pantallas. Así lo sentencia el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que llama a proteger su salud limitando su exposición a dispositivos electrónicos. Si bien la tecnología potencia el aprendizaje y es un medio para recrearse e interactuar con otros, su uso prolongado en bebés y niños es altamente perjudicial.
los padres están ocupados, pues es muy fácil darles un teléfono sin darse cuenta que los niños están recibiendo una serie de estimulaciones en su sistema nervioso que lo va a afectar. Otro paciente más con estrabismo adquirido por exceso de pantallas. El estrabismo es uno de los problemas oculares derivado del uso excesivo de pantallas, pero apenas es la punta del iceberg. Estudios revelan que los niños que pasan más de 2 horas frente a pantallas tienen menos desarrollo de lenguaje y pensamiento, y los que pasan más de 7 horas tienen bajos niveles de materia blanca del cerebro, clave para el desarrollo cognitivo y el lenguaje. Hay una gran variedad y un aumento muy considerable de todo lo que es el espectro autista, el déficit de atención e hiperactividad, que no es otra cosa que la disminución o la alteración del neurodesarrollo en los individuos. Otros estudios concluyen que el abuso de pantallas en la infancia aumenta el riesgo de Alzheimer y demencias en la edad adulta, pues afecta la atención, concentración, aprendizaje y memoria. La Organización Mundial de la Salud recomienda que menores de 2 años no sean expuestos a pantallas, que de 2 a 4 años no las usen más de 1 hora y de 5 a 7 años no excedan las 2 horas. Esas 2 horas de uso del dispositivo electrónico enriquecedor para el niño, para que pueda ayudarle, como si bien les dije, a tener un mejor desarrollo visoespacial. China, Francia, España, Estados Unidos y Suecia han levantado polémica por prohibir el uso de celulares en salones de primaria y secundaria. A nivel global, el centro y sur de Asia, con 36%, son las zonas donde más países restringen el teléfono en escuelas, mientras que en América Latina lo hace apenas el 8%. Mega Noticias, Abel Martínez. En 2016, la Asociación Estadounidense de Pediatría emitió las primeras recomendaciones para prevenir el uso excesivo de pantallas entre niños y niñas. En 2019, la Organización Mundial de la Salud intentó promover estándares internacionales. Apenas a mediados de febrero de 2025, la Asociación Española de Pediatría también propuso nuevas recomendaciones para restringir el uso de pantallas entre las infancias en aras de prevenir daños a la salud mental e inclusive problemas de aprendizaje. México ocupa el tercer lugar mundial en uso de dispositivos móviles, con un promedio de 8 horas diarias, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que advierte que un tiempo excesivo de pantallas, principalmente el celular, puede impactar negativamente la productividad de la economía. Una persona que hace una adicción a las redes sociales, pues es un mal trabajador, es un mal estudiante, y todos los malos estudiantes o los malos trabajadores van a sufrir las repercusiones en una edad que es totalmente productiva. En el caso de México, 3.5 de las 8 horas promedio en pantallas se ocupan para redes sociales y contenidos de video. Por encima de México aparece Brasil y Colombia, con más de 9 horas, tiempo que contrasta con países desarrollados como Holanda y Suiza, cuyo promedio es de 4 horas. Expertos advierten que el uso prolongado de pantallas puede generar problemas de salud y destacan que ahora que un gran porcentaje de trabajadores ocupa computadora en jornadas de más de 8 horas, es necesario cuidar la vista. Que la distancia de trabajo con los dispositivos electrónicos no sea menor de 40 centímetros, porque 20 centímetros es demasiado cerca. Por cada 20 minutos de trabajo, hacer un espacio de unos 20 segundos para enfocar algo a 20 pies, que son 6 metros. Otra alteración grave se da en los ciclos del sueño. La luz azul de los dispositivos confunde al cerebro, que considera que aún es de día. Como nos exponemos mucho a la luz azul ya en la noche, por ejemplo, pues entonces podemos tener una predisposición a tener, por ejemplo, insomnio. Se recomienda configurar los dispositivos con protector de la vista, donde las pantallas emitirán luz naranja que simula el ocaso. En México, 95% de la población cuenta con un teléfono celular y mediante internet consume películas y series, la mayoría en YouTube y Netflix. En promedio pasan 53 días del año en redes sociales. La OCDE propone que los gobiernos y empresas de telecomunicaciones trabajen en políticas que promuevan un uso más saludable y equilibrado de la tecnología, pues el uso promedio del celular en América Latina es alto y cada vez surgen más casos de dependencia digital. Mega Noticias, Abel Martínez. Bueno, esta es una primera revisión del impacto que tiene el uso prolongado de pantallas de cualquier dispositivo, teléfonos celulares, tabletas, las pantallas que tenemos donde vemos series de televisión. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el impacto real en las personas? Hablamos de las infancias,
Pero esto tiene una implicación en realidad en todas las personas, independientemente del rango de edad. Pero justamente a veces el rango etario es lo que puede jugar a favor o en contra cuando ya vamos teniendo ciertos padecimientos. Pero déjeme darle la bienvenida y de verdad me da muchísimo gusto tener aquí en Expedientes MN a mi querido amigo y colega Abel Martínez. ¿Cómo estás, mi querido Abel? Amigo Andrés, muchas gracias, un placer. Gracias por prestarme tu foro, ¿no? Y por prestarme este trabajo tan interesante que hiciste. A ver, tú hiciste esta investigación sobre el uso prolongado de pantallas. Primero, ¿cómo te planteaste el tema? ¿Qué fue lo que fuiste encontrando en el camino? Si realmente lo que fuiste reporteando iba más o menos acorde a tus hipótesis. Platícanos un poquito la historia del reportaje. Claro. Bueno, lo mencionabas muy bien desde el inicio del espacio. El tema de las pantallas ha estado con nosotros ya durante pues, varias décadas. Primero con los grandes televisores, después ahora las pantallas, las tabletas y ahora prácticamente todo el tiempo con el dispositivo electrónico, con los teléfonos inteligentes. Entonces, pues la pregunta era, ¿hay algún daño? ¿Lo estamos haciendo bien o debemos de preocuparnos por algo? Y la verdad es que las respuestas pues sí son de alarma, sí son de espantarse, sí son de preocuparse. Y es que las personas están utilizando el teléfono más de 8 horas. El día tiene 24 horas. Bueno, pues te puedo asegurar que hay personas que solamente descansan para dormir y después de eso todo el día pegados a los teléfonos. Eso es uno. Después las pantallas ahora son cada vez más grandes. Sí hay una tecnología distinta que te ayuda a tener protección hacia la vista, pero en definitiva, si no se usa el tiempo adecuado, vas a generar un daño. Y bueno, ¿por qué la preocupación? Porque decían, es que ahora el 22% de la población mundial tiene miopía y en 2050 va a ser la mitad. El 50% de los habitantes en el planeta va a tener este problema. ¿Qué quiere decir? Que las personas que ahora ven con claridad las imágenes, tanto a una corta o una larga distancia, en 50 años lo van a ver borroso y van a necesitar de lentes. Eso, por supuesto, dicen, bueno, los compro, ahí está la tecnología, están los lentes, no pasa nada. Pero no creo que a nadie le guste perder la vista. No, pero espérate, porque estás dando datos bien interesantes, Abel. A ver, si las personas nos la pasamos 8 horas delante de una pantalla, 8 horas en promedio, que es que para dormir, y 8 horas para trabajar, entonces una tercera parte de nuestra vida la dedicamos a estar frente a una luz que es bastante brillante y bastante, pues que a la larga genera estos daños a la vista. Pero también es para decir, bueno, para que el chamaco no esté molestando, dale la tableta y a ver, váyase para allá. Y no les estamos enseñando tampoco a hacer un uso inteligente de los dispositivos para que pues, puedan usar las pantallas para algo más, para la formación, para la educación. Y si nos vamos todavía a la parte científica, Abel, dices que en el 2050 la mitad de la población va a padecer miopía. Esto va a hablar también de una regresión, una involución física de la humanidad que a la larga va a empezar a nacer ya con problemas visuales. Claro, por supuesto. Sí, y ahora el tema de la educación, de las bondades que nos da la tecnología, por supuesto, es muy positivo y deberíamos de aprovecharlos. Pero sin duda hay etapas que nos deben de llamar mucho la atención y sobre todo es las primeras edades, la infancia. El tema de los bebés de 0 hasta los 24 meses no debería de haber algún contacto con las pantallas. Y esto sí lo estamos haciendo. O sea, como tú dices, está el bebé y le dan el teléfono, le dan la pantalla o lo dejan frente a la pantalla para que pueda ver contenido. Eso en un primer momento o en un primer impacto pudiera generar una mayor nitidez o un beneficio para el desarrollo de su vista, pero hasta ahí, si lo dejas durante mucho tiempo, el niño incluso va a tener problemas de lenguaje, de aprendizaje, no va a poder hablar tan rápido como un niño que no está expuesto a esta tecnología y eso también es preocupante. Los niños necesitan humanos, no necesitan pantallas. El contacto que haces con el bebé es muchísimo más importante si se hace de manera física y bueno, eso por supuesto que le va a tener beneficios
en su desarrollo. Eso es en los bebés, pero ahora en los infantes tampoco es importante darles las pantallas, salvo en el tema de aprendizaje y supervisando los contenidos, porque ahora, bueno, pues es muy fácil acceder a contenidos que no son adecuados para niños de 3, 4, 5, 6 años. Y bueno, lo que dice la ONU, lo que dicen los médicos, lo que dicen los expertos, es que hay que darles una exposición máxima de 2 horas, sobre todo en la infancia, de 2 a 4, de 4 a 6 años. Y bueno, el tema de los adolescentes, el tema de los adultos, es muy difícil medir cuánto sí podemos o no, porque nada más el que trabaja ya 8 horas está pegado en una computadora. No, ¿cómo los controlas? Aquí veíamos esas imágenes de tu especial, ¿no? Este momento en donde la mamá le dice al chamaco, ¿no? Y te vas a quedar sin pantallas 3 días y la reacción del niño, ¿no? Pero es una realidad que nos debe de preocupar, Abel, porque hay que sumarle otro dato, que lo tocas muy bien en el especial. Las personas adultas no nacimos en la era digital. Somos migrantes digitales, entonces no terminamos de aprender el uso correcto de las tecnologías, cómo navegar en Internet, cómo encontrar mejores contenidos. Entonces tampoco somos una buena herramienta para que las infancias aprendan a buscar información, que eviten el contenido malicioso, que no se pongan en riesgo, que no vean cosas que a su edad no deberían de ver. Y bueno, este tema, pues por ejemplo, el bullying digital en la adolescencia, que es también otro temazo, Abel. Sí, por supuesto. Y lo destacas muy bien. No nacimos en esta era digital, somos migrantes, pero justo este contenido, el que hoy les estamos compartiendo, sí nos tiene que llamar la atención, nos tiene que preocupar y movernos, que hagamos algo. Y por supuesto, lo primero tiene que ver con informarnos. Les estamos compartiendo, por ejemplo, estas imágenes. Si un niño está tanto tiempo frente a la pantalla, puede tener estrabismo, se le pueden desviar los ojos y eso por supuesto que nadie lo quiere, pero cuando ya lo sufren, cuando ya lo padecen, se entiende. Necesitamos dar hoy este mensaje de alerta, hay que informarnos cómo acceder a mejores contenidos, qué sí, qué no, cuánto tiempo no, a quiénes no, o el tema de los adultos que estamos pegados a las pantallas por trabajo, qué hacer para no tener pues tantas afectaciones a nuestra salud. Y bueno, y si quieres, si me permites, Abel, ¿qué te parece si le vamos a dar una vuelta aquí a este tema? Porque esto que decía yo de la violencia es, pues no nada más se trata de restringir el uso de las pantallas, sino también ver cómo las personas adultas tenemos que estar pendientes de los contenidos que las infancias están consumiendo. Y si te parece, vamos a ver esta pieza de nuestra compañera Carla Navarrete y platicamos sobre esto. El uso de la televisión en menores de edad es un tema relevante debido a su impacto en el desarrollo infantil. Aunque puede ser una fuente de entretenimiento y aprendizaje, su consumo excesivo o inapropiado puede tener efectos negativos en su salud y comportamiento. Hay muchos videos de niños que hacen una rabieta de tamaño monumental a la hora de que le quitan el teléfono o la tableta, o incluso cuando no se los quieren prestar. Sí, son berrinches como que si les estuviera doliendo algo. Datos proporcionados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, durante el año 2023, los niños y niñas en México representaron el 14.39% de la audiencia televisiva. Además, se observó que los niños tuvieron una mayor permanencia frente al televisor, con un promedio de 5 horas y 30 minutos diarias. No hay que confiar nada más en que la aplicación diga Kids, ya quiere decir que es apto para los niños. De acuerdo con una encuesta del Consejo Nacional de Televisión, el 52% de los niños y niñas de entre 6 y 12 años acceden a contenidos audiovisuales sin la supervisión de un adulto. El estar al pendiente de ver lo que están viendo y poder explicarles, o en el momento de ver algo que probablemente les genere una duda, preguntarle, oye, ¿qué entendiste? ¿Viste qué hizo? ¿Viste qué dijo? Tratar de aclarar todas las dudas posibles. Pero no solo es el uso de televisión, sino también el uso de dispositivos tales como plataformas de streaming, videojuegos y otros dispositivos conectados al televisor. No se trata de satanizar o decir que está bien o que está mal. Todo mientras funcione y lo que ganas sea más que lo que pierdes al usarlo, pues es permitido, cuidando ciertos límites y dándote cuenta de que no estás causándole pues una adicción a la pantalla.
Para asegurar que el contenido consumido por menores de edad sea beneficioso para su desarrollo, se pueden tomar diversas medidas. Acompañarlos en la visualización para fomentar el diálogo y ofrecer orientación. Conocer el contenido previamente para orientarlos hacia opciones adecuadas y evitar usar la televisión como distracción y promoverla como una herramienta de aprendizaje. Con una edición de Kenny Alvarado e imágenes de Juan Pedro Medina, Carla Navarrete, Mega Noticias. Pues eso es justo lo que estábamos hablando, Abel, ¿no? De cómo de repente pues les dejamos la pantalla y no estamos poniendo atención a qué están consumiendo las infancias, las adolescencias. No sabemos qué tipo de películas ven, qué videos se encuentran. Y TikTok está lleno de cosas que pueden ser muy divertidas, pero también que pueden incitar a la violencia. Y esto tarde o temprano, pues los especialistas, las especialistas nos dicen, hay que poner atención, ¿no? Claro. Te decía esto de que los bebés no necesitan pantallas, que necesitan seres humanos, necesitan a sus padres, a sus familiares, personas que estén conviviendo con ellos. Bueno, pues ahora que ya tenemos estos contenidos en redes sociales, que cada vez son más espacios donde podemos encontrar información, necesitamos también a esas personas que nos acompañen. Imagínense a un pequeño de 4 o 5 años, pues teniendo un teléfono o una tableta con acceso a internet, a ver lo que sea, ya escuchó una palabra y bueno, trata de buscarlo y tal vez ese contenido no sea adecuado. ¿Quién necesita estar ahí? Pues los padres necesitan estar personas que vayan guiando ese encuentro con las tecnologías, con los contenidos. Ahora vemos mucho el tema de los videojuegos y cómo enganchan a los pequeños, porque hay pues juegos en línea, puedes jugar con otras personas en otros lugares del país o del planeta, pero resulta que te pueden enganchar, pueden incluso hasta generar que te ausentes de tu vivienda y después ellos cobrar un rescate a tus familiares. Ese es, digamos, un caso cruel, difícil, que no podría pasar, que no tendría que estar pasando, pero ¿qué tal si nos vamos a la trata de personas? Enganchar también a chicas de 13, 14, 15 años, personas que ya saben cómo persuadirlas, cómo convencerlas y después ya no están en su vivienda y están en un lugar en el que no deben de estar. No, bueno, y yo recuerdo otro especial que hiciste también hace poco sobre el reclutamiento del narco, ¿no? Y cómo los grupos del crimen organizado precisamente usan los videojuegos y las redes sociodigitales para reclutar a jóvenes adolescentes ofreciéndoles pues las maravillas del mundo, que van a tener dinero, coches, fiestas, y pues es muy fácil cuando nadie está supervisando lo que están consumiendo en las pantallas, ¿sabes? Y ese es el llamado que se tiene que hacer. Una vez que estamos presentando la información, que estamos lanzando el mensaje, la alerta, pues los padres de familia que les esté quedando el saco, pues hay que ponérselo, pero hay que reaccionar, cuidar a los bebés, cuidar a los infantes, revisar los contenidos, compartir con los chicos. Al final, si das la información adecuada, ellos van generando confianza y también pueden de alguna manera ir preguntándole a los adultos, a los tutores y pues tener una mejor convivencia con los contenidos y cuidándose de las pantallas. Pues mi querido Abel Martínez, como siempre, un placer platicar contigo y estar muy pendiente de la información. Como siempre y cuando gustes. Ya estaremos viéndonos aquí en otra emisión de Expedientes. Y bueno, no pierdan detalle tampoco de los espacios noticiosos que conduce mi querido Abel Martínez y estos reportajes que hace. Pero no se vaya porque todavía tenemos más información. Y es que esto del uso constante de los dispositivos electrónicos por menores de edad puede también llevar a un problema de adicciones. En la era digital, el uso de dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, consolas de videojuegos y juegos en línea se ha convertido en una de las principales actividades de entretenimiento para los niños y jóvenes. Según el psicólogo Juan Carlos Gutiérrez Ceja, este fenómeno conlleva repercusiones en la salud mental y emocional de los más jóvenes que dedican hasta 8 horas diarias en actividades relacionadas con videojuegos y aplicaciones móviles. Aunque este comportamiento no se clasifica formalmente como ludopatía, puede generar una dependencia similar. Lo
Lo que pasa es que son adictivos, o sea, un juego es adictivo, entonces pues se emocionan con los juegos y quieren subir de nivel y quieren comprar más juegos dentro del mismo juego, sí, etcétera. Entonces eso es lo que pasa, que se hacen adictivos al juego. De acuerdo con estudios recientes, hasta un 95% de los niños y adolescentes que tienen acceso a un dispositivo móvil lo utilizan principalmente para jugar, lo que pone de manifiesto la magnitud del fenómeno que también repercute en su vida social, provocando alteraciones en el comportamiento y la interacción familiar. Muchos chicos juegan en la noche, van a negar que son adictivos o que están dependiendo de los juegos. Va a haber esa parte también de la negación, porque van a decir, a mí no me afecta, yo cuando quiera puedo dejar el juego, y no necesariamente, ¿eh? Entre las consecuencias más frecuentes de este tipo de adicción se encuentran la ansiedad, el insomnio, la irritabilidad y los cambios emocionales. Además, la constante interacción con las pantallas contribuye a una disminución en la capacidad de los niños para relacionarse de manera efectiva con su entorno familiar, afectando la calidad del tiempo compartido con padres y hermanos. Para Mega Noticias, Tere Tobar. Y me da muchísimo. Expediente CMN a Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Mi querido Juan Martín, qué gusto saludarte, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Y bueno, pues estamos platicando de este tema del uso excesivo de las pantallas, particularmente en la infancia, pero que tiene mucho que ver con la responsabilidad de las personas adultas que no necesariamente hacemos un acompañamiento certero en estos casos. Juan Martín, buenas noches. Buenas noches, Andrés, gracias. Sí, efectivamente creo que hay que recordar que la responsabilidad parental, la responsabilidad del mundo adulto es quien le entrega a los niños y niñas los dispositivos, quien regula también su uso, pero muy importante, Andrés, quien modela los consumos digitales. Los niños, niñas y adolescentes aprenden de su entorno y, por supuesto, dependiendo su edad, necesitamos darles también gradualmente qué dispositivos, por cuánto tiempo, para qué tipo de actividades. Como ya se ha explicado, los niños y niñas pequeños, por su etapa de desarrollo, deben de tener muy poco contacto con las pantallas. Lamentablemente, lo que ya conocemos como nanas digitales, con niños y niñas pequeños que se les está entregando para entretenerles. Y aunque se entiende pues un poco la necesidad del mundo adulto de liberarse un poco de la atención de niños y niñas, hay que asumir que eso tiene consecuencias. Particularmente hay que reconocer también, Andrés, que hay otras etapas de desarrollo, quisiera ubicarlo por rangos escolares, desde el preescolar o la educación básica, donde hay aplicaciones o dispositivos que se pueden incorporar tecnológicamente para la educación y hay materiales y aplicaciones educativas, pero esto tiene sentido si se da con el acompañamiento adulto. Y redondeo este tema con que tenemos que ser muy cuidadosos con responsabilizar a los dispositivos o a las plataformas, sin olvidar que las personas adultas tenemos responsabilidad, pero sobre todo reconociendo que niños y niñas han desarrollado capacidades, particularmente después de la pandemia, donde los arrojamos sin ningún tipo de alfabetización digital para ellos y sus familias a esta realidad. Y ahora tienen bastantes capacidades desarrolladas. Claro, y además hay un tema aquí, Juan Martín, que no hay políticas públicas que estén enfocadas a este tema de la alfabetización digital y tampoco para darle pues cierto entrenamiento a papás, mamás, personas cuidadoras para saber cómo introducir a sus hijos e hijas en este uso de las tecnologías. Y entonces pues quedamos así como, bueno, pues denle el iPad al chamaco y nos quitamos de problemas. Pero tampoco le estamos enseñando el uso de esas tecnologías para su formación académica, Juan Martín. Tal cual, y mira, yo creo que es muy importante entender que estamos en este entorno digital y ahora con la inteligencia artificial en todos los teléfonos móviles, tenemos, según los datos del INEGI, 97 millones de personas en México que usamos telefonía celular o dispositivos móviles. Estamos hablando de más de 81 millones de personas. Perdón, tengo que precisar, Andrés, los datos.
81% de la población, 97 millones de personas que usamos los dispositivos. Y forma parte también de los trabajos que niños y niñas van a tener cuando sean próximamente adultos. La mitad de los trabajos que ahora conocemos van a desaparecer. Y necesitamos entonces reconocer que si no incorporamos a niños y niñas de edades tempranas, nuevamente insisto, de manera apropiada, de acuerdo a su etapa de desarrollo y con acompañamiento adulto, los podemos estar dejando fuera de las habilidades digitales que van a significar sus empleos. Pero la clave, tú lo mencionabas, Andrés, es política pública. El Consejo de Derechos Humanos, desde hace ya 9 años, le pidió a los estados que integran Naciones Unidas que tenía que existir un equilibrio entre más acceso a Internet y más protección. En 2021, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas habló que el entorno digital también ya forma parte de los derechos humanos de niños y niñas y se les tiene que garantizar acceso, porque no todos los niños y niñas en las escuelas, particularmente en el mundo rural, están conectados, y tenemos que evitar que esto sea otra brecha, otra forma de excluirlos, y por ello las políticas públicas cruzan con conectividad, con alfabetización digital y también con regulación de las plataformas, que no va a ser de un país, tiene que ser una gobernanza global, porque ahí están nuestros datos, ahí están los algoritmos que incluso pueden orientar nuestra forma de elegir y de consumir. Qué bueno que mencionas este tema, Juan Martín, porque justo a eso quería llegar. Podemos hablar de la alfabetización digital, podemos dotar de dispositivos a las infancias, pero aún hoy, después de la pandemia, hace 5 años estábamos en el peor momento de la pandemia, ¿no? Por estas fechas se declaró precisamente la pandemia a nivel mundial, pero después de tanto tiempo y que tuvimos que recurrir a la tecnología para aprender y comunicarnos y trabajar, pues resulta que hay muchas escuelas particulares donde sus infancias tienen mejores capacidades porque tienen acceso a la tecnología, contra las escuelas públicas donde 46% no tiene computadoras, 53% no tiene acceso a Internet. Bueno, de los 570 municipios en Oaxaca, por ponerte un ejemplo, en 125 municipios, en todo el municipio, no hay Internet. Entonces, aquí estamos violentando el derecho de las infancias a una educación de calidad en igualdad de condiciones. Totalmente, que es a lo que se refiere el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en la observación general número 25, que se plantea que tenemos que garantizar, como lo comenté, conectividad, necesitamos garantizar alfabetización digital y obviamente protección. Aquí hay un elemento claro que es transversal, Andrés, y es la participación de niños y niñas. Tenemos que superar la idea de que los vamos a proteger de algo donde ellos ya tienen más habilidades. Y suelo recordarle al público que hace 5 años, cuando precisamente en estas fechas nos mandaron a todos a casa y se tuvo que iniciar el teletrabajo y la educación en línea, quien salvó al sistema educativo, quien salvó al teletrabajo, fueron principalmente las personas adolescentes, nuestros hijos, hijas, sobrinos, a los que les pedimos que nos configuraran los equipos, quienes nos enseñaron a usar las plataformas digitales, y eso nunca lo agradecimos, pero también hubo otra cosa muy interesante, ante la incapacidad entendida de los maestros de estar acostumbrados al pizarrón y a dar clases presenciales y no saber cómo enseñar en línea, se creó en las redes sociales, en YouTube, en TikTok, por mencionar algunos, muchísimas herramientas y métodos muy breves para poder enseñar matemáticas, álgebra y otras herramientas a partir del propio conocimiento. Entonces, ellos desarrollaron más que el mundo adulto capacidades en la pandemia. Ahora tenemos que reconocer, y el Comité de Derechos del Niño insiste, tenemos que reconocer que ellos y ellas tienen la posibilidad de desarrollar habilidades digitales, tienen la posibilidad y el derecho de participar, y viene la obligación adulta para dialogar con ellos y ellas, y cualquier medida, siempre bienvenida de protección, tiene que darse con ellos y con ellas, que también tienen estos conocimientos y esta capacidad. Y otro rezago importante, a reserva de lo que tú conoces mucho mejor que yo, claro, es no estamos adaptando los planes educativos, ni en primaria, ni en secundaria, ni en preparatoria, bueno, ni siquiera en universidad les enseñamos a los jóvenes a hacer un uso más eficiente. Aprenden por su cuenta, nos enseñan todo esto que nos dices, pero no los estamos encauzando al uso de la tecnología para un futuro laboral, académico, de investigación. Tal cual, y mira, yo creo que tenemos que asumir que quienes tenemos el poder en las universidades, en las escuelas, en las familias, somos las personas adultas, pero también tenemos que reconocer que la mayoría de nosotras nacimos el siglo pasado y no nos tocó
todo este, digamos, proceso digital. A algunos nos tocó todavía, digamos, a los que nacimos literalmente hace años, nos tocó con el módem y el ruidito y las conexiones básicas, y niños y niñas de esta generación, los que ahora tienen menos de 18 años de edad, incluso está digitalizado desde el vientre con los electrosonidos, ¿cómo le llaman? Ya olvidé el nombre estos de los, bueno, estos que se dan en el vientre, tercera dimensión, cuarta dimensión. Cuarta dimensión, sí. Entonces, tenemos que asumir que estamos en un diálogo intergeneracional donde el tema digital forma parte de los temas que hay que resolver. Nosotros, como personas adultas, superar los prejuicios, el miedo, porque eso nos lleva a extremos, o abandonar y que hagan lo que ellos quieran, lo cual no es correcto porque eso es negligente, o a aterrorizarnos y a prohibirles el acceso, como ya lo vemos en Querétaro con el gobernador, que nos regresa 50 años a los niños y niñas ahí. Necesitamos dialogar, reconocer los límites, reconocer las capacidades y entender que sin política pública, sin Estado y sin el mundo adulto disponible y preparado para dialogar, vamos a seguir teniendo estas brechas y, como lo has apuntado muy bien, vamos a dejar a los más pobres, a las personas y a los niños más excluidos fuera de este desarrollo, y lo único que vamos a hacer es ampliar esta brecha de desigualdad. Claro, porque ni son seres inferiores ni tampoco son mini personas adultas, son niños y niñas y son adolescentes, y hay que tratarles como tal y entenderles y dialogar en su dinámica. Muchas gracias, Juan Martín, pero te pido que no te vayas porque quiero invitarte a que participes conmigo en una dinámica aquí muy interesante que tenemos en Expedientes. Dame unos segunditos y regreso contigo. Súper, gracias. Esta sección se llama, Juan Martín, de bote pronto. Y la dinámica es muy sencilla, es una especie de juego. Yo te voy a plantear una idea, para que tú me la resumas en una sola palabra. Es decir, como si yo te doy el significado y tú me das el concepto. ¿Te late? Súper, vale. Sale. Vamos con el planteamiento número 1. ¿Cómo llamamos el acto de las personas adultas que para quitarse de encima a un niño o una niña le dan un iPad? Orfandad digital. Qué gran concepto ese. Vamos con la siguiente. El siguiente planteamiento es ausencia de política pública que promueve el desarrollo y uso responsable de las tecnologías en las infancias, pero a medias. Analfabetismo digital de la clase política. Fueron más de una, pero era importante decirlo. Pero engloba un concepto maravilloso. Vamos con el tercer planteamiento. Dícese de la estrategia educativa donde 45% de las escuelas públicas no tiene computadoras y 53% no tiene internet. Discriminación por pobreza. Sin más, no hay más. Vamos con el siguiente planteamiento. Política pública que privilegia la entrega de becas en lugar de fortalecer programas educativos orientados al uso de tecnologías de la información. Acciones político-electorales. Sin más ni más. Mi querido Juan Martín Pérez, te agradezco muchísimo estos minutos para Mega Noticias y espero que podamos seguir platicando y que la audiencia pues ponga mucha atención a todo lo que compartiste con nosotros. Gracias por la oportunidad y que tengas buenas noches tú y tu público. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Cuando la realidad supera la ficción, que de esto se ha tratado todo el programa. Vamos a los cuentos 50 y vamos con el número 1. Por COVID-19 nos mostró que teníamos que aprender a usar las tecnologías de información para el proceso de enseñanza. El gobierno prometió dotar de tecnologías a todas las escuelas públicas. ¿Y qué creen? Bueno, pues que para el ciclo escolar 2024-2025, 45.6% de las escuelas públicas no tiene computadoras, 53.1% ni siquiera tiene internet. Y ya pasaron 5 años del peor momento de la pandemia. Vamos a los cuentos 50, número 2. ¿Se acuerda de los libros de texto que hizo el gobierno a partir del ciclo escolar 2023-2024? ¿Esto que tanto presumieron? Bueno, pues estos libros incluyen códigos QR para que niños, niñas y adolescentes pudieran escanearlos y ampliar sus conocimientos yendo a internet. Bueno, pues ¿qué creen? ¿Qué creen? Pues ¿cuántos niños y niñas en zonas jodidas de este país tienen un teléfono inteligente, una tableta, internet para poder hacerlo? En México hay 250 municipios que no tienen internet y por supuesto yo le puedo garantizar que su familia no va a gastar sus datos haciendo tareas cuando los pueden usar para otra cosa más inteligente. En fin,
Aquí hacemos periodismo y parte de nuestro trabajo es ofrecerte los datos que van más allá del discurso público y que no sea lo único con lo que te quedas. Vamos a ir a una muy breve pausa, pero te invito a que te quedes aquí en Expedientes MN. Los gobiernos anteriores fracasaron en su intento por llevar tecnología y fortalecer la educación, un fracaso que impactó el gasto público, pero sobre todo la calidad de la educación. En 2004, el gobierno de México impulsó el programa Enciclomedia, una apuesta para llevar tecnología a las aulas a través de pizarrones inteligentes conectados a Internet. Para el ciclo escolar 2007-2008, había 98.225 escuelas primarias y Enciclomedia contaba con 70.000 pizarrones para quinto y sexto grado, 55.000 en escuelas públicas y 15.000 en planteles privados. La inversión fue de 1.800 millones de pesos. Este programa fracasó por falta de inversión para mantener actualizados los programas informáticos, por falta de capacitación del personal docente y la falta de mantenimiento de los equipos. Aunque en 2009 la Secretaría de Educación Pública solicitó una evaluación externa al Centro de Estudios Educativos AC, que destacaba el éxito de Enciclomedia, en 2010 la Auditoría Superior de la Federación dictaminó que el programa no contó con una estructura que permitiera la administración, control, operación, supervisión y seguimiento de forma eficiente, eficaz y económica, garantizando el logro de sus objetivos y metas, así como evaluar de forma continua la contribución del programa en la educación básica del país. Es parte de la realidad de la educación en México, alejada de las nuevas tecnologías para el proceso de enseñanza-aprendizaje. La tecnología educativa es no solo el uso de la tecnología como tal en procesos educativos, sino que se fundamenta, por supuesto, en una parte técnica, tecnológica, pero también en una otra parte pedagógica. Antes de la era de Internet, en 1968 el gobierno estableció el sistema de telesecundaria para llevar educación a zonas remotas a través de programas de televisión transmitidos vía satélite, pero la tecnología avanzó más rápido. El sistema de telesecundaria o el sistema CONAFE, que fueron las respuestas del siglo XX a esta enorme realidad de una población que se dispersa, ha sido atrapada en esta enorme realidad de la desigualdad por el acceso digital. La realidad es el rezago en acceso a la tecnología educativa. De acuerdo con un estudio de la organización Mexicanos Primero presentado en abril de 2024, en el ciclo escolar 2021-2022, 127,000 escuelas de educación básica y media superior, la mitad, no tienen computadoras y 168,163 carecen de conexión a Internet. Esto era 3 de cada 10. Mega Noticias, Andrés Solís. Llevar tecnología a las escuelas va más allá de tener programas y aplicaciones innovadoras. El reto inicia con tener computadoras e Internet, lo que no hay sobre todo en escuelas de educación básica. Por supuesto es tener una infraestructura básica, porque no podemos hablar de tecnología educativa si no tenemos al menos lo básico en temas de infraestructura. ¿Qué es lo básico? Pues obviamente computadoras o dispositivos, por no especificar alguno, dispositivos que obviamente tengan la posibilidad de favorecer el proceso. De los 2.469 municipios que hay en México, en apenas 91, todas sus escuelas se encuentran equipadas al 100% con computadoras, es decir, solo 3.7% de los municipios. En 131 localidades sus escuelas no tienen ni una sola computadora, 125 están en Oaxaca. Y el aprendizaje se ve aún más afectado cuando se suma la falta de conexión a Internet. En 515 municipios, 1 de cada 5 del país, sus escuelas no tienen acceso a Internet. 353 municipios están en Oaxaca. La falta de acceso a las tecnologías de información aplicadas a la educación tienen un impacto negativo en el estudiantado, sobre todo porque el profesorado no está a la vanguardia en el uso de estas herramientas. Podemos tener Internet, podemos tener incluso las pantallas, pero si no hay un proceso, digamos, continuo, permanente de formar profesorados con las capacidades para usar esos instrumentos, caemos nuevamente en la trampa que pensamos que porque está la computadora o está el Internet es suficiente.
Especialistas consideran que la falta de acceso a la tecnología reduce la capacidad de estudiantes al conocimiento y a plataformas que les permitan ampliar lo que aprenden en el aula. Una brecha que crece cuando se compara la educación pública con la que se imparte en colegios privados. Se dice a veces que la brecha digital es una cosa que se han inventado los sociólogos, pero está ahí. Las personas que tenemos acceso a Internet tenemos mucho más desarrollo, muchas más capacidades. Probablemente sea la dimensión de desigualdad más profunda que vive el país. No hay duda. Aquellas familias que tienen la posibilidad de un aprendizaje en escuelas privadas tienen un mayor aprendizaje y una mayor posibilidad de poder enfrentar los retos de la vida. Y obviamente un reto es encontrar empleo. Mega Noticias, Andrés Solís. Y cuando una imagen dice más que 1000 palabras, y estamos viendo aquí el cartón de la semana, un cartón del monero Patricio, donde podemos ver pues, a dos personas adultas discutiendo lo que el chamaco está viendo en la pantalla. Y bueno, pues esto, ¿no? El exceso de pantalla y cómo esto ha impactado el proceso de enseñanza-aprendizaje de las infancias, que cuando van creciendo, pues evidentemente van teniendo menos capacidades de aprendizaje. Por eso quisimos platicar sobre este cartón de Patricio, a quien le mandamos un abrazo. Pero vamos a más cuentos sin cuentas. Cuando la realidad supera la ficción, vamos a los cuentos sin cuentas. Y bueno, resulta que nuestros gobiernos presumen que cada año hay más inversión histórica en educación, que se otorgan becas y millones de niños y niñas adolescentes pueden ir a la escuela. Pues eso dicen. ¿Pero qué creen? Pues que nada de eso sirve si millones de niñas, niños y adolescentes llegan a escuelas sin infraestructura, donde el personal docente ni siquiera se encuentra actualizado en el uso de las tecnologías para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Vamos al siguiente cuento sin cuentas. Y bueno, las promesas de mejorar el sistema educativo son como la de tener el mejor sistema de educación y de salud, ¿no? Bueno, pues ¿qué creen? Ya, la neta. Pues además de que reprobamos en las pruebas de desempeño como la prueba PISA, los últimos dos gobiernos han preferido elevar el salario magisterial, que no es malo, pero no les dan capacitación, no los actualizan. Es decir, apostamos por no tener mejores maestros y maestras. Pues, ¿qué le podemos decir? Pues qué gran contradicción, que en casa nos preocupemos por el uso y abuso de las pantallas, pero los mandamos a la escuela y las infancias no tengan la tecnología para poder fortalecer el proceso educativo. Este gobierno no tiene ni siquiera un diagnóstico certero sobre este gran abismo que hay entre estudiantes de escuelas públicas con quienes están en colegios privados que sí tienen computadoras, que sí tienen internet, y esto se va a reflejar irremediablemente en la capacidad de aprender de nuestras infancias y de nuestras adolescencias. La pregunta para el gobierno en sus diferentes niveles es: ¿y cuándo realmente veremos políticas públicas que privilegien el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación gratuita y de calidad, como lo marca la Constitución? Hasta aquí esta emisión de Expedientes MN. Yo te agradezco mucho que me hayas acompañado en este espacio donde hacemos periodismo útil, periodismo que te sirva a ti y a tu familia. Muchas gracias a Héctor Jiménez, a Roberto Gómez Santiago, que estuvieron al frente de este maravilloso equipo de producción. Yo soy Andrés Solís, te invito a que te quedes en esta pantalla con lo mejor de Mega Noticias.